creada para callar las voces del pueblo. La ley Mordaza, creada para callar las voces del pueblo. La ley Mordaza, creada para callar las voces del pueblo que protestaban por la corrupción en el gobierno de Rajoy. Amigos, bienvenidos a Detrás de la Cortina. Imagina por un momento que a tu vecino lo están desalojando de su casa porque no ha podido pagar su hipoteca. Quieres protestar, pero la policía te lo impide. Este es el escenario que desde el 1 de julio tienen que enfrentar los españoles. Pues la nueva ley de seguridad ciudadana, o como es conocida más popularmente, ley Mordaza, sanciona con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros casi cualquier forma de protesta ciudadana. Así, por ejemplo, impedir un desahucio, protestar o escalar un monumento y hasta hacer retweets o usar etiquetas puede ser motivo de estas multas millonarias para cualquier ciudadano de a pie. Las protestas, exhortaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de otros países no frenaron desgraciadamente la aprobación del estatuto que impuso el Ministerio de Interior de España como su proyecto estrella, apadrinado, por cierto, por el gobernante del Partido Popular, al que solo le bastó los 181 votos de su coalición en el Congreso para aprobar esta ley. Las clases populares son las que históricamente se han rebelado contra el neoliberalismo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo saldrán a protestar si expresarse libremente les acarrearía un pago, insistimos, con el monto de 600.000 euros? Y nos preguntamos nosotros, ¿se trata realmente de seguridad ciudadana o del más notorio regreso del franquismo en España? Acompáñenos, pues, a descubrirlo en esta nueva entrega de Infraganti. Comencemos hablando de la criminalización de la protesta. La Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, fue presentado en el Parlamento hace más de 1 año y medio por el Ministerio de Interior. Aprobada en marzo y vigente desde el 1 de julio de 2015, implica fuertes limitaciones en las libertades, pero el proyecto original era mucho peor. 14 infracciones fueron modificadas y 19 fueron eliminadas completamente. Antes de las reformas, la ley Mordaza establecía que no se podía tomar fotos a los policías en las protestas, es decir, si se registraba una represión policial, no podría ser captada por los medios de comunicación. Esto se modificó y ahora solo no podrán ser fotografiados si supone un riesgo para la identidad y vida personal del funcionario. Pero ¿quién determina esto? Son los propios agentes de seguridad quienes dictaminan el riesgo o la gravedad del delito. El gobierno no le consultó a nadie el contenido de dicha ley, que por ser en su totalidad sobre conductas de la ciudadanía, debería evidentemente contar con apoyo social. A partir de esta premisa, el pueblo español, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, se ha mantenido en protesta contra el estatuto. De ahora en adelante, todas las protestas deberán contar con permiso gubernamental, de lo contrario, serán consideradas ilegales. Si se realizara una protesta espontánea, el responsable es quien la organizó y podría pagar hasta 600.000 euros, alrededor de 670.000 dólares por ello. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, niega que la ley de seguridad ciudadana busque imponer una mordaza a los españoles y la única finalidad es, según él, garantizar la seguridad y la libertad. El artículo 36 de la ley establece como una infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente a las sedes del Congreso y el Senado, instituciones que son punto recurrente de protestas en rechazo a favor de leyes que competen a todo el país. Esta ley surge como una respuesta del Estado español a las llamadas mareas, manifestaciones ciudadanas que reúnen a cientos de miles de personas y que se recrudecieron tras los recortes sociales impuestos por el gobierno de Rajoy para hacer frente a la crisis mundial del capitalismo y en rechazo a los escándalos de corrupción, nada más y nada menos, del Partido Popular, que por cierto aprobó la ley.
No debemos olvidar que los malos manejos incluso han tocado a la familia real. La hermana del actual rey Felipe VI, Cristina de Borbón, y su esposo Iñaki Urdangarín están acusados de malversación, imagínense ustedes, y blanqueo de capitales. La ley Mordaza sanciona en total 44 conductas. 4 de ellas son muy graves y prescriben a los 2 años. 23 son graves y caducan al año. Y 17 son leves y quedarían extinguidas a los 6 meses. Entre las infracciones que la ley establece como muy graves y se tornan insólitas por tratarse de un país perteneciente a la Unión Europea, bloque que por cierto ganó el Premio Nobel de Paz en 2012, destaca la prohibición de manifestaciones en lugares críticos, como centrales nucleares o aeropuertos. Los españoles tampoco podrán celebrar actos públicos o actividades recreativas si las autoridades lo prohíben. Será considerado además muy grave deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos. Esto acarrearía una multa que va entre 30.000 a 600.000 euros. Insistimos, las infracciones graves deberán pagar una multa de 600 a 30.000 euros. Los delitos en este caso serían no comunicar al Congreso o Senado una manifestación sin importar que sea un día en el que los entes legislativos no tengan actividad. En España se producen alrededor de 120 desahucios al día, es decir, un desahucio cada 5 horas, según cifras del Consejo General del Poder Judicial. Si alguna persona protesta o trata de impedir la ejecución de un desahucio ordenado por un juez, la ley Mordaza en cuestión autoriza una multa de una infracción grave.